Bienvenidos una vez más a ¿Qué hay con Fabs? Y hoy vamos a darle continuidad a este tema que es muy extenso porque creo que es muy variado. Entonces hay muchas cosas muy interesantes de las cuales podemos nosotros hablar y partir de. Y el tema, recuerden que es ¿qué onda con los duelos? Parte 2. Y bueno, vamos a hablar de esto. En la parte primera nos referimos más como a un duelo, una pérdida de un ser querido, y les hablé sobre mi experiencia y que incluso aunque el resultado de bueno, no el resultado, sino lo que pasó, que fue la pérdida de un ser querido, aún aunque haya sido eso, la forma en la que uno lo percibe o lo vive es diferente. O sea, porque no importa que digas, sí, ya sé, pero pues, o sea, cuando fallece una persona a otra, y más allá de simplemente la relación afectiva que tenías con esta persona, tu duelo, de forma de vivirlo, cambia mucho. A pesar de que cuando fallece una persona lo vives de una forma, fallece otra es de otra forma, sin importar la relación que tengas con esa persona. Y vimos eso, que era muy complejo, ¿no? Yo les hablé de mi experiencia y hicimos este como contraste de que a pesar de que con uno fue un proceso de alguna forma así, el otro fue un poco distinto. Entonces, bueno, así suceden las cosas. Pero hoy, precisamente hoy, vamos a hablar de lo que casi no hablamos o que casi no reconocemos como duelos, porque es que sucede que dicen, es que está de duelo, es que está en su duelo, cuando nos pasan cambios grandes o nos pasan como cosas que implican una revoltura 360 y que nos mueve todo. Pero no necesariamente siempre es así. ¿Por qué? Porque yo creo, esto es todo mi experiencia, ¿vale? Vuelvo a hacer recapitulación. Que en la vida está llena de cambios, ¿va? Y las personas los vivimos y los aceptamos de diferentes formas. Hay cambios que percibimos, hay cambios que no, hay cambios que cuando nos damos cuenta ya pasaron, hay cambios que nos cuestan trabajo enfrentarlos, vivirlos, procesarlos, y quedamos mucho en este aspecto de negación y pasan muchas cosas. Y es que depende supongo yo, cómo se dan las cosas, lo que implica y demás. Pero algo que es cierto es que todo el tiempo hay cambios y que a no todos como que a lo mejor les damos como esa importancia o validez de cierta forma. Sí, porque incluso hay una publicación muy interesante que habla de los duelos invisibles, que son precisamente los duelos ante este tipo de cositas que ocurren todos los días, pero que decimos, no seas exagerado, o sea, es para bien. O, no pasa nada, o sea, pasa todo el tiempo. O sea, sí, güey, o sea, yo sé que pasa, yo sé que vamos a salir de esa, pero como que entender esa parte, que todos somos diferentes y que todos tenemos una percepción y una forma de vivir las cosas. Y entonces hay cositas que a lo mejor para ti, pues X no te produce un proceso, pero para otras personas sí. Entonces es a lo que voy, ¿vale? Y voy a hablar de esa parte de la experiencia viviendo ese tipo de duelos, de ese tipo de cambios, ese tipo de cosas que suceden, porque, bueno, es algo que he aprendido a lo largo de la vida, que es esa parte de aceptación, ¿no? De aceptar el cambio, de aceptar que las cosas se transforman. Y pues nos guste o no, hay muchas veces que no podemos evitarlo y nos toca enfrentarlo, aunque nos cueste trabajo, aunque sintamos que no podamos más. La misma vida te obliga a llevarlo a cabo, pero también hay veces en las que tienes que ponerte trucha, porque si no pasan cosas fuertes y ya desencadenan otros problemas como la depresión, la ansiedad, el estrés crónico. O sea, si nos cuesta trabajo asimilar los cambios, pero se manifiesta ese proceso a través de cosas. Yo creo que cuando tú eres ya consciente de que estás dentro del proceso, como que te permites vivirlo y dices, bueno, o sea, esto me provoca esto, y eventualmente empiezas poco a poco a fluir y poco a poco a aceptarlo hasta que ya no duele igual, ya no pesa igual, y obviamente se refleja en ti de otras formas. Y voy a platicar de dos experiencias muy interesantes. ¿Por qué? Porque suceden cosas en la vida y son esas cosas que
muchos dicen, ¿neta te pegó tan fuerte? Y yo sí, me pegó muy fuerte por la forma en la que se dieron las cosas, por la forma en la que pasaron y demás, ¿no? Y es muy complejo, el ser humano es muy complejo y las cosas también son complejas, entonces obviamente no va a ser tan fácil. Pues ahí les va el chisme que a muchos les debía. Es algo muy interesante, algo que definitivamente es un partaguas en mi vida porque desencadenó muchas cosas, muchos cambios para bien, claro, pero que el proceso me ayudó a crecer. Y es que también es esta parte de que debemos nosotros entender que este tipo de procesos no todos son malos. Siento que siempre hay algo que podamos rescatar y usar para aprender nosotros mismos, y nos va a ayudar como a poder surfear otro tipo de situaciones y decir, ay, ya sé por dónde va el asunto, evito esto, no vale la pena por acá, y va a ser más leve. La verdad es que poco a poco nosotros vamos a ser conscientes de ello. Así que no te preocupes ni te estreses porque dices, es que todavía yo no. Todos somos diferentes y en algún punto somos como plantitas. Unas plantitas tardan en florecer, otras son más rápidos, pero al fin y al cabo cuando florece esa plantita es hermosa. Entonces tú no te preocupes. Pues bueno, resulta y resalta que yo tenía un trabajo muy muy bonito y vamos a hablar de esta parte, ¿verdad? Supongo que también les pasó a los que se jubilan. Yo creo que así sucede. Cuando tú dejas de trabajar en un lugar donde pues, ya tenías ahí casi una vida, ¿verdad? Trabajaste mucho tiempo ahí, se establecen rutinas, se establecen cosas, y después se va. ¿Y ahora qué? Y ese es un duelo, ¿no? Yo creo que también las personas que llegan a jubilarse, aunque se vayan mentalizando de que ya se les va a acabar el tiempo de trabajo y van a poder descansar, estar más tranquilas, dentro de todo, pues es un duelo el hecho de aceptar este cambio en su vida, porque recordemos que yo relaciono el duelo con un cambio, el proceso de aceptación de un cambio. Entonces, bueno, yo llevaba en este trabajo mucho tiempo, eran ya unos añitos, yo era muy feliz, viví muchas experiencias, crecí bastante, aprendí demasiado y me rodeé de personas maravillosas que a la fecha aún nos seguimos hablando, porque es bonito cuando tú compartes eso y creas estas redes de apoyo en el trabajo, profesionales y académicas. Entonces pues bueno, seguimos manteniendo esta relación porque pues no solo era ir a trabajar y ya, sino realmente hacer un equipo y hacer una familia y demás. Pues bueno, resulta y resalta que yo realmente llegué a un punto en el que me empezaba a sentir estancado, ¿va? Y yo tomé la decisión de dejar el trabajo. O sea, no me corrieron, fui yo el que dijo, ¿sabes qué? Yo creo que hasta aquí llegamos porque pues ya como que, pues ya no empato, ya como que algo ahí ya... No, ¿vale? Y es que, como todo trabajo, obviamente, hay situaciones, o sea, eso es lo de menos, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que en ese momento de mi vida, porque esto ya pasó, yo me sentía como muy agobiado, yo sentía que mi salud, tanto física como mental, estaban empezando a hacer esto. Y entonces yo dije, me tengo que checar. Y dije ya, o sea, como que yo también ya no me sentía, no a gusto, pero ya no sentía que estaba dando lo que tenía que dar. Y ya me sentía así como, pues ya todo vacío, ¿sabes? Era como que perdí propósito. Entonces dije, no, algo me está pasando. Entonces dije, ya no estoy haciendo las cosas bien, no estoy rindiendo como sea. No tenía realmente un plan, porque no fue algo que planeé de que en esta fecha voy a salir y después voy a hacer esto y así. No tenía eso, o sea, no tenía plan. Simplemente fue como de me siento mal y pues ni modos. O sea, la verdad es que para evitar yo arrastrar a los demás, lo más profesional es atenderme a mí primero y después pues ya veo las otras cosas y pues terminar bien, ¿no? Entonces fue mi decisión. Pero ¿qué sucedió? Ya, o sea, dices, pues qué fácil. Total, pasó un mes,
todo el primer mes estuvo como que fácil porque dije, güey, ya estoy relajado, ya, ay, perdón, estoy viendo cuántos minutos llevo. Estoy relajado, ya no tengo tanta presión, pude ir al doctor, porque sí fui al doctor, pude hacer este tipo de cosas que necesitaba checar, hacer y demás, y dije, qué chido. Y me duró muy poco el gusto. Porque después, madres, me llega el ataque de pánico y el ataque de ansiedad. Y estuve bien mal. Y todo lo que les platiqué en el primer video, en el primer episodio, todo eso que viví, todo eso que pasó. Y a raíz de ese momento es que estoy haciendo estos videos. ¿No se dan cuenta todo lo que implicó el haber tomado esa decisión? Y el que yo no me había dado cuenta que estaba yo dentro de un proceso de duelo, porque yo no me había dado cuenta que estaba en un duelo. O sea, yo en su momento fue como que bye, 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 y empecé a vivir. O sea, así como yo no era consciente de que estaba enfrentándome a un cambio. El cambio más obvio fue el balance de actividades. O sea, era un trabajo en el que yo estaba, pues, en chinga. O sea, era mucho trabajo, la verdad. Y era, pues, estar muy ocupado, estar muy atento, muy activo. Obviamente, dejar eso, me quedé con otras actividades y demás, pero no era lo mismo. Entonces sí era bastante tiempo libre y empecé como a sufrir los cambios, ¿no? Esta parte de ¿qué onda? ¿Qué sucede ahora? ¿Y ahora qué? Y esto. Y luego vienen otros factores, como el factor económico, el factor social, que llegan y pues te empiezan a hacer ruido y se te van en tu cabeza. Y entonces, como yo no estaba siendo consciente de que estaba un duelo y que todo lo que estaba viviendo era normal, porque era obvio, o sea, ahorita lo veo y digo, era obvio, ¿no? Y mis papás me decían, es que es normal. Y yo, sí, o sea, pero era un sí superficial. Pero ya que, o sea, que yo lo estaba viviendo, no era consciente realmente hasta que llegó el ataque de pánico y hasta que llegó eso como que me hizo darme cuenta de, güey, esto es un proceso, lo estás evitando de cierta forma porque no lo estás afrontando y no estás hablando de realmente cómo te sientes y todo lo que sucedió. Y pasaron un buen de cosas. Yo, cuando me di cuenta de eso, todo cambió para mí y pude cerrarlo. O sea, pude cerrar ese ciclo, pude aceptarlo y pude yo deshacerme y decir, hasta aquí llegó este capítulo, muchas gracias, voy a continuar con mi vida en otras cosas. Y fue tan liberador y tan sanador. Y ahorita estoy mucho mejor porque, bueno, yo terminé yendo al psiquiatra, terminé yendo al psicólogo y está bien. O sea, no digo que a raíz de eso, pero me dio, o sea, a lo que voy es, desde tiempo atrás, algo ya estaba ahí pasando. Y era necesario haber dicho adiós. Gracias a eso y gracias a lo que pasó con mi proceso, pude darme cuenta que sí necesitaba ayuda porque algo me estaba pasando internamente. Entonces digo, no todo fue malo. Me ayudó a darme cuenta y decir, chécate. Y gracias a esas experiencias estoy yo aquí hablando contigo. O sea, todo es bastante padre. Algo que influyó bastante en mi aspecto fue la parte emocional. ¿Por qué? Porque como les dije, eran muchos años ahí y yo tenía muchas relaciones, según yo, buenas, porque nos apoyábamos, porque estaba dando trabajo. Y obviamente la parte emocional, pues sí, tuvo gran peso. ¿Por qué? Porque al momento de que yo compartí la noticia, pues obviamente yo sabía que no iba a haber fiesta para mí, que obviamente no iban a alegrarse por mí, porque pues yo sé que de forma administrativa involucraba muchos procesos, contratar a alguien nuevo, etcétera, etcétera. Entonces yo lo sabía y yo soy consciente de ello y lo era consciente y era consciente de ello. Y yo traté de ser muy empático, que no avisé y me fui luego. Yo avisé con un mes de anticipación, pensando en toda esa chamba, pensando en que no voy a ser mala onda. Y yo no voy a ser malagradecido y voy a, por cariño que yo tenía a ese lugar y a la persona que lo lleva a cabo, yo lo manejé así. Y las personas reaccionamos de diferentes maneras, pensamos las cosas diferentes y vemos las cosas de otra forma. Y la sorpresa fue que lo que yo creía que estaba bien, pues no. O sea, para esa persona fue como de lo peor que le pudo haber hecho y se sintió, pues, muy traicionada y demás. Y yo dije, pues respetable cómo te sientas tú, porque pues sí, no, o sea, tú. Lo que no me gustó a mí y lo que desencadenó este tipo de cosas es que se metieran con mi persona, sí. O sea, yo recalcaba mucho las cosas de, es que no eres profesional, pero cuando tú estás metiéndote con mi persona y un momento antes era lo mejor
y te dije, me voy y ahora soy lo peor y no tengo nada de profesionalismo, creo que el que no es profesional eres tú. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, es mi percepción. Yo sé, yo entiendo, pero creo que aquí es muy complicado trabajar las emociones, ¿sí? Y yo sé que iba a molestar, yo sé que iba a causar, pues sí, esta conmoción y hasta cierto punto quizás decepción. Pero no por eso vas a agredir a la otra persona de forma psicológica, porque me agredió de forma psicológica y eso repercutió bastante en mi persona, porque de verdad por un momento creí que yo, todo lo que me dijo, o sea, fueron cosas muy feas y fue así como de, es que eres un mal maestro, no eres ético, ustedes los jóvenes son así, no aguantan nada, tienes que aguantar, porque así no sé qué, no sé cuándo, así son las cosas en todos lados, yo te veía así así, yo tenía esta fe y esta esperanza en ti, y mira cómo eres, un mal agradecido, todo se te ayudó, todo se te hizo, etcétera. Y muchas cosas, ¿no? O sea, ahorita ya no me acuerdo demasiado, pero sí fue en su momento que sí me quedé así como que sí, soy mal agradecido, sí, no soy bueno en lo que hago, me merezco que me traten así. Pero por un momento dije, no, ni madres, o sea, porque también me ofendí y yo muy educado, yo muy tranquilo, dije, pues va, si usted cree que yo no soy profesional y demás, y etcétera, etcétera, pues yo me quedo, o sea, yo continúo, yo termino, pero pues no cuente conmigo para después, o sea, yo me voy a ir, un hecho es que yo me voy a ir, porque tengo que atender muchas cosas. Finalmente, pues no quedó otra, o sea, yo me iba a ir, ya avisé con una anticipación, fue un mes muy incómodo, un mes muy chistoso, pero pues ya, el último día, pues es que quedamos súper padre, todo bien, todo nice, pero pues, ya sabes, no siempre es así. Entonces, pues yo me sentí desilusionado porque esta persona yo la admiraba bastante también, o sea, porque y defendimos mucho su forma de trabajo. Dije, wow, qué padre. Y obviamente que te trataran así, pues te quedas como de... ok. Pero hasta ahí quedó. O sea, dije, bueno, ya. Pero son cosas que se quedan, ¿va? Entonces pasó el tiempo. Yo ya, según dije, ya hasta aquí, bye. Y les digo, o sea, otras cosas. Pero llegó un punto en el que aún seguía muy dentro de mí esas palabras. El hecho de que siento que sí quedamos las relaciones, al menos con esa persona y conocidos, supongo, quedaron mal, o sea, con mis amistades no, pero era así como de, yo no quería que terminara de esta forma, porque dentro de todo, pues sí me siento muy agradecido. Entonces son cosas que, bueno, ya están fuera de mi control y yo sé que yo no puedo controlar y yo sé que yo no soy el responsable de cómo reaccionan los demás. Yo fui responsable del cómo dijo las cosas, el cómo las aborda. Entonces tener mucho esto en claro me dio como mucha tranquilidad también al final. O sea, ahorita ya pasó y es todo como que el contexto. Entonces, a lo que voy con este ejemplo, con esta experiencia, es lo siguiente. En este caso hay cambios, ¿no? El que dejes un trabajo, el que entres a una maestría, el que hay en tu familia se independiste, el que cambies de trabajo, te mudes, el que termines tu relación, el que termines una relación de amistad también, el que te des cuenta que las personas están avanzando y tú estás ahí. Todo ese tipo de cosas a veces no las vemos o no son muy tangibles, pero pasan y existen. Y en primer lugar contigo, que tú lo estés viviendo y que tú lo llevas a cabo, permítete sentir y permítete despedirte y permítete identificar que estás afrontando un cambio en tu vida y que el cambio nos asusta, nos da miedo, pero no es malo. Al final y al cabo es un cambio que te puede abrir nuevas oportunidades y te puede abrir a entender y a conocerte mejor. Porque a través del cambio vas a poder identificar qué tanto también has crecido y qué tanto tú has florecido. Porque sí, floreces, porque creces. Entonces, yo sé que muchas veces queremos las cosas que sanen ya. Ya no quiero sentir esto, ya no quiero estar triste, ya no quiero. Pero es lo que tú necesitas. Y hay personas que una cosita así, por ejemplo, les toma años y está bien. O sea, al fin y al cabo es el tiempo que necesita esa persona para que sea consciente de lo que está viviendo y diga, voy a soltar. Y ahorita viene el otoño. El otoño es mi estación favorita precisamente por eso. Irónicamente, a mí me daba mucho miedo el cambio hace años. Y
era esa parte, ¿no? De que no, es que porque, o sea, porque sentía que no tenía el control de las cosas. Digo, hashtag ansiedad, a mí me gusta tener todo como bajo mi control. Pero hay obviamente situaciones que no puedes controlar. Ya lo aprendí y demás. Y irónicamente a mí siempre me ha gustado el otoño, aparte porque pues, yo nací en otoño. Pero apenas vi un post muy bonito, muy interesante que dice: lo hermoso del otoño es que los árboles nos enseñan la belleza del dejar ir. Y eso es parte del cambio. Dejas ir lo que fue. Dejas ir todo eso. Te puedes quedar con los momentos bonitos, malos que tú decides quedarte, los que crees que te pueden ayudar en un futuro, pero ya sin aferrarte, ya sin decir, dejas ir. Y das oportunidad para que nuevas cosas florezcan. ¿Suena fácil? Lo sé. ¿Es fácil? No. Pero no por eso nos desmotivamos. O sea, ejemplo número 2. En este momento, a grandes rasgos, estoy viviendo otro proceso de duelo. Otro proceso de entender cambios en mi vida. No directamente en este caso que yo lo haya vivido, pero de alguna forma impacta en mi vida. Y de cierta forma me mueve mucho. Pero es un proceso de duelo que yo me di cuenta, lo expresé, lo lloré, lo grité. Y lo estoy viviendo, pero diferente. Y a pesar de que yo con mis antecedentes se me vino un ataque de pánico otra vez y dije, no puede ser. Pero esta vez no necesité medicación y no necesité como, bueno, yo no alarmé a nadie, ni yo me alarmé conmigo mismo. O sea, yo solito dije, a ver, esto es ansiedad, te quieres pasar de la raya, te estás pasando. Y dije, no, ni madres. Y pude controlarme, pude manejarlo. Y es cuando dije, ahí vamos. Porque me hice consciente de que esto es por eso que estoy viviendo. Ahorita me siento así, pero voy poco a poco. Soy amable conmigo mismo. Y el tiempo lo dirá. Y estoy en el proceso de aceptación. Estoy en el proceso de dejar ir. Y así poco a poco. Poco a poco. A tu tiempo. No te compares. No te compares. No. A tu tiempo. Porque tú eres único, eres especial. ¿Vale? Y tú vas a tomar el tiempo que tú necesitas. No del otro, el que tú necesitas. ¿Vale? Entonces, pues bueno, con eso terminamos el tema de qué hay con los duelos. Quédate con eso. Quédate con que es aceptar un cambio. Y es diferente para todos. Es diferente para todos. Pero es muy bonito que tú digas, lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo. Y en su momento, cuando yo siento listo, que ya puedo seguir adelante, voy a soltar y dejar ir. Y voy a aceptar el nuevo cambio que tengo ahora, con su nueva realidad y con sus cosas. Entonces nos damos cuenta cómo los temas que hablé anteriormente se relacionan. Surfeando la realidad, el tipo de mentalidad, tolerancia a la frustración. Todo va relacionado a lo mismo. Y algo muy bonito con lo que quiero que te quedes es que no te sientas presionado nuevamente por el cómo tú vives las cosas, el que a lo mejor dices, es que ya llevo mucho tiempo con esto. Simple, piensa que somos una obra en construcción. Nos estamos construyendo todo el día, todos los días, todo el tiempo. Así que no te preocupes. Vale. Te cueme y nos estamos viendo en el próximo episodio de ¿Qué hay con Fabs? Nos vemos.